Esta historia es real y perturbadora. Hoy te la cuento. En el pueblo, Brian era conocido como un hombre solitario y millonario. Un señor de 68 años que vivía encerrado en una enorme mansión rodeado de rumores sobre una fortuna imposible de contar. Pero quien realmente llamaba la atención era María, una joven de 25 años, rubia, de belleza impactante, siempre vestida para atraer miradas, con una sonrisa capaz de abrir puertas y una ambición que no conocía límites. María no buscaba amor, buscaba riqueza, y cuando puso los ojos en Brian, supo que había encontrado su premio mayor. Se le acercó con dulzura, con falsas promesas, con caricias que no sentía y palabras que no pensaba cumplir. Brian se enamoró, María solo calculaba. Se casaron sin demora, pero 2 meses y medio después, todo cambió. María empezó a enfermar. Primero fue un cansancio extraño, luego dolores que nadie podía explicar, y finalmente, su vientre comenzó a crecer de forma antinatural. Los médicos no entendían nada, hasta que una madrugada despertó gritando. Jura que algo se movía dentro de ella, no como un hijo, sino como algo vivo y ajeno. Entonces recordó los murmullos del pueblo, que Brian no solo era rico, era el último descendiente de una familia que custodiaba secretos antiguos, pactos oscuros y una herencia que no era dinero sino maldición. Esa noche María lo entendió. Ella no se había casado con un hombre, se había vendido a aquello que él protegía. Y ahora había llegado la hora de pagar, no con dinero, no con lágrimas, sino con su cuerpo y su destino, porque esa fortuna no se hereda, se cobra, y siempre reclama más de lo que uno está dispuesto a perder. Lo peor aún no ha comenzado. Comenta parte 2, si te atreves a continuar esta historia. Esta historia es real y macabra. Hoy te la voy a contar. María intentó encontrar una explicación lógica, pero la verdad era imposible de ocultar. Su vientre crecía día tras día, rápido de una forma antinatural. Se aisló del mundo, encerrada en la inmensa mansión de Brian. La vanidad desapareció. Fue reemplazada por un miedo helado que le recorría la piel. Brian la observaba en silencio con una leve sonrisa imposible de descifrar, como si su sufrimiento fuera solo una parte del trato. Las noches se volvieron una tortura. El dolor era insoportable, y la sensación de que algo vivo se desarrollaba dentro de ella, no como una vida, sino como una presencia, como un latido ajeno golpeando desde dentro de su propio cuerpo. Aterrada sabiendo que ningún médico entendería esa pesadilla biológica, María decidió buscar respuestas donde la razón no llegaba. Una noche salió de la mansión. Bajó los escalones temblando hasta encontrar a una anciana curandera, que vivía lejos del pueblo. La mujer la observó durante largos segundos, y entonces palideció. «Y esto no es un hijo», susurró. María contuvo el aliento. «Es una deuda ancestral». Levantó la vista con terror y concluyó. «Brian te ha marcado para la cosecha. María ya no puede escapar. ¿Quieres ver cómo termina? Comenta parte 3. Esta historia es real y aterradora. Y aquí te la cuento. La curandera le explicó a María que Brian descendía de un linaje antiguo, una familia que utilizaba el poder, el dinero y la seducción como carnada, para robar la esencia vital de los jóvenes y conservar su juventud más allá de lo natural. Desesperada, María suplicó por una salida, por una cura. La anciana bajó la voz y le reveló la verdad. La única forma de romper el ciclo era permitir que aquello que estaba creciendo naciera y regresara a su verdadero origen. María volvió a la mansión, esta vez con un plan. Encontró a Brian en la sala principal, más joven, más fuerte y más resplandeciente que nunca. Pero dentro de ella ya no quedaba miedo, solo una determinación helada. Cuando el dolor alcanzó su punto más oscuro, cuando su cuerpo ya no soportaba más, María gritó por última vez. Entonces sucedió. Aquello que llevaba dentro no era humano, era una sombra con forma de vida, una masa oscura que salió de ella como respirando odio y voló directo hacia Brian. Él gritó, por primera vez en décadas. Su belleza se deshizo en segundos, su piel se arrugó, su cuerpo se encorvó, revelando al anciano muerto por dentro que siempre había sido. María, libre al fin, débil pero viva, tomó las llaves de la casa y salió caminando hacia la noche. Mientras atrás, Brian era devorado por la deuda ancestral que él mismo había despertado. Ella escapó, pero la maldición no. Comenta parte 4. María logró salir de la mansión creyendo, por fin, que había escapado de Brian y de la maldición que lo alimentaba. Pero no había avanzado mucho por el camino, cuando algo empezó a fallar dentro de su pecho. Entre sus manos apareció una llave antigua, una que no recordaba haber tomado. Al mismo tiempo sintió un segundo latido, uno que no era suyo. Cada paso que daba hacía esa sensación más clara. Entonces notó otro detalle aterrador. Su sombra ya no se movía igual que ella. Reaccionaba tarde como si escuchara algo que María no podía oír, y su forma comenzaba a deformarse como si respirara. La llave empezó a vibrar, marcando el ritmo de ese latido extraño, y detrás de ella, algo crujió. No fue un susurro, no fue un paso, fue un sonido seco, como huesos encajándose después de años dormidos. El aroma dulce que siempre rodeaba a Brian, mezclado ahora con un olor húmedo y antiguo, empezó a envolverla. María no se atrevió a girarse, pero su sombra sí. La cabeza de su propia sombra se movió sola, y en la oscuridad una voz rota murmuró, «Aún no has devuelto lo que tomaste». El latido ajeno dentro de su pecho se aceleró. La llave brilló con un pulso enfermizo, y María lo entendió. Lo que venía detrás de ella no era Brian, era algo mucho peor. Comenta parte 5, y sígueme si quieres descubrir qué viene detrás de María. La historia aún no ha terminado.